instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Deuteronomio 6, entonces vamos a encontrar cómo se manda a que se tenga el niño en contacto con la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios dice, y esta palabra que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Y en el libro de Hebreos también hay algunas enseñanzas, y finalmente también hay un proverbio que siempre uno menciona cuando está hablando de la crianza de los hijos, Proverbio 29, el versículo 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Realmente son palabras que si uno las lleva a cabo va a tener éxito, pero la Biblia, que no es nada más eso, es mucho más amplio y podemos encontrar mucho más material, tiene una historia, un relato que nosotros vamos a repasar brevemente en esta noche. Y ese relato es precisamente de un niño y cómo fue criado. El tema que tenemos para hoy es criar a los hijos bajo un modelo discipular. El matrimonio espera el niño, nace el niño, y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Lucas, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sabemos que estamos hablando del niño Jesús en su nacimiento. Nacido el niño Jesús, se hace con él lo que se hace con todos los niños. La mayoría de las personas están cumpliendo con esa parte de llevar el niño a presentarlo al Señor. En el mismo capítulo 2 dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Llevaron el niño para presentarlo al Señor. Me gusta siempre detenerme en este verso, porque muchos padres hacen lo mismo. Llevan los niños y lo presentan al Señor. ¡Qué bueno! Yo conozco a algunos padres que tienen un niño y van y lo presentan a la iglesia. Y usted lo vuelve a ver dentro de año y medio o 2 años cuando tienen el siguiente niño. Esa presentación de esa manera posiblemente surta poco efecto, porque mientras el niño es presentado y desconectado de la palabra de Dios, otras informaciones le están llegando de las cuales usted no va a poder defender el niño. El versículo 25 nos dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y los bendijo Simeón. Simeón fue el encargado de echar la bendición a Jesús. Pero seguimos pasando a algún otro versículo y vemos lo que dice el versículo 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Después de haber cumplido, estos no son unos padres que presentaron el niño y se fueron a sus ocupaciones y se olvidaron de él. Son padres que cumplían con la palabra de Dios después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Y el versículo 40 nos dice, y el niño crecía y se fortalecía. Al hablar de que el niño crecía,
y se fortalecía, estamos hablando de un crecimiento físico. Y sigue diciendo el versículo 40, y se llenaba de sabiduría, un crecimiento intelectual, y la gracia de Dios era sobre él, un crecimiento espiritual. De manera que este es un niño que fue presentado en la iglesia, fue presentado a este señor Simeón, un hombre de Dios, lo bendijo, pero siguió bajo la tutela y dirección de sus padres. Dice, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ya se conoce que en esta fiesta, cuando terminó, regresaron en la multitud, en el camino, Jesús y María se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos, José y María se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, entonces regresaron a buscarlo. Al tercer día lo encontraron. ¿Dónde estaba? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, su madre le dijo, ¿por qué nos ha hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lógicamente, se le había desaparecido un hijo y estaban angustiados. Jesús le da la respuesta, le dice que él en ese momento se estaba ocupando de los asuntos de su padre. Es interesante el versículo 50, me gusta mucho, porque dice, mas ellos no entendieron la palabra que Jesús les habló, y el 51 dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y la madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús bajó con ellos, se sujetó a ellos, lo que quiere decir obediencia, algo que es tan importante en la crianza de un hijo, tener un hijo obediente. Pudo haberle dicho cualquier otra cosa, pero él obedeció y descendió con ellos. Cuando nosotros vemos de la manera que fue criado Jesús, si Jesús se hubiese decidido por tener hijos, hubiese sido un buen modelo de padre, tenía una formación total. Siempre me gusta recordar cuando leo el versículo, instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que para instruir usted tiene la necesidad de estar preparado para la instrucción. Y uno de los problemas que estamos teniendo en la crianza de hoy día es que quienes están criando no están instruidos. Decía yo el domingo de una publicación que estuvo circulando por los periódicos. En esta publicación se hablaba de que la Junta Central Electoral estaba dando cédula a niñas de 13 años y menores. Entonces, cuando se hablaba de que estaba dando cédula a niñas de 13 años y menores, se hizo un escándalo momentáneo. Pero cuando ellos explicaron el por qué estaban dando la cédula, la cosa cambia. Estaban dando cédula a niñas de 13 años porque un gran número de niñas de 13 años y menores están saliendo embarazadas. Y si están saliendo embarazadas, la madre necesita tener un documento legal para poder tener un seguimiento de su hijo, porque si para y no tiene cómo declarar al niño, después a lo mejor no puede ni siquiera demostrar que el niño es de ella. ¿Una niña de 13 años podrá tener la capacidad para instruir un hijo? Seguro que no la tiene. Pero hay otro caso que se da en la crianza de los hijos. Normalmente, en el mundo animal, por ejemplo, los animales se encargan de enseñar a su descendencia todo lo que ellos saben, y eso se da de generación en generación. Lo que se da con nosotros, los padres, es que no queremos
que los hijos hagan lo que nosotros hacemos. Queremos para los hijos algo mejor. Y en esto rompemos un eslabón, y al romper este eslabón, entonces se tiene el problema de que el muchacho ni aprende lo que nosotros sabemos, pero a veces no aprende nada más. Cuando hablaba de desarrollar esta meditación en torno a la crianza, a la vida discipular que Jesús hizo con sus apóstoles, es porque aquí encontramos nosotros un modelo de qué debemos hacer para formar a nuestros hijos. En el capítulo 8 del libro de Lucas, nosotros podemos encontrar en los primeros 2 versículos qué hacía Jesús con sus discípulos. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de Lucas: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, por ejemplo, María Magdalena, que se llamaba así por el lugar de donde era, también iba con él, y a esta mujer, a él le había liberado de 7 demonios. Fíjense que Jesús va haciendo él el trabajo. Él va predicando, él va sanando, y con él va una mujer que ya él había liberado de demonios. En el versículo 27 del mismo capítulo 8, nosotros encontramos, dice: al llegar a tierra vino a él, a su encuentro, un hombre endemoniado. Iba predicando, iba sanando, y aquí tenemos un endemoniado a quien Jesús libera de ese demonio. En el versículo 41 y 43 nosotros nos encontramos con que Jesús sana la hija de Jairo, que fue a decirle que su hija estaba muy enferma, su única hija. Sana la hija, es decir, Jesús va predicando, va sanando enfermos, va sacando demonios, delante de sus discípulos, con sus discípulos. Ahora, después que él hace estas cosas, entonces él envía a los discípulos. Dice el capítulo 9 en su verso 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Primero él lo hizo, primero él dio el ejemplo, y después entonces lo que hace es enviarlo a ellos ya con la experiencia de haberlo visto. Dice el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vueltos los apóstoles, ya esto es el versículo 10, vueltos los apóstoles, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Jesús va primero, predica, sana enfermos y saca demonios. Luego manda a los discípulos a hacer lo mismo que él estaba haciendo delante de ellos. En el versículo 37 del capítulo 9, dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Interesante el versículo 40. Oiga lo que dice este señor que quiere que Jesús le libere a su hijo de un demonio. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Jesús había instruido, había estado predicando con ellos,
había sacado demonios delante de ellos. Con él andaba María Magdalena, que también había sido librada de demonios. Pero los discípulos no pudieron sacar el demonio a la hija de este caballero. Jesús le dice algo a los discípulos a propósito de esto, que si bien nosotros pudiéramos verlo como una enseñanza, es un regaño suavecito a los hijos, como se hace con los hijos. Él le dice en este versículo 44 la necesidad que ellos tienen de aprender las cosas, porque Él no siempre va a estar con ellos. Dice el versículo: haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Esto se lo dice después que este hombre le dice que ellos no habían podido. Él le dice esto: no voy a estar siempre con ustedes. Nosotros no vamos a estar siempre con los hijos. Y nosotros tenemos que hacerle entender a los hijos que por su bien, más que por el nuestro, tienen que aprender las cosas que nosotros tratamos de enseñarles, porque es la forma que tienen para no pasar trabajo en el futuro. Viene entonces en el capítulo 10, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Mandó 70 más a hacer lo mismo que le había encomendado a los discípulos. Los discípulos fueron, predicaron la palabra, sanaron enfermos, pero no pudieron sacar demonios. ¿Cómo le fue a este grupo de los 70? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 10. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los 70 en este grupo lograron sacar demonios, que es el mandato que Jesús le había dado. Nosotros a veces, en una primera intención, no conseguimos que los hijos hagan lo que entendemos que es bien. Pero eso no quiere decir que necesariamente uno tiene que, como se dice, tirar la toalla, dejarlo de lado. Es insistir, buscar la forma de que sí lo hagan. Y como podemos ver, lo que Jesús no consigue con los 12 apóstoles, lo consigue con otro grupo, de que sí, ya en este momento ellos tuvieran la fe suficiente para lograr liberar de demonios las personas que con ellos se encontraron. También esto nos hace entender que no necesariamente tenemos que conseguir lo mismo con todos los hijos. Los hijos son diferentes uno de otro. Y por tanto, lo que usted consigue con uno no lo consigue con el otro. Y para los que ahora son hijos, que están escuchando este programa, todos somos hijos, pero los que aún tienen su padre presente, los hijos se quieren todo, pero de diferente manera. A veces usted tiene la confianza para una cosa con un hijo, la confianza para otra cosa con el otro. Lo que nosotros queremos decir, hermanos, hermanas, amigos, en esta noche, es que la crianza tiene que venir acompañada por el ejemplo. Y hemos puesto la forma como Jesús discipuló a sus apóstoles como un ejemplo, porque Él hacía primero para que ellos hicieran después. Y es lo que nosotros debemos tratar de hacer, predicar con el ejemplo. Si nosotros tomamos en cuenta esto, entonces nosotros debemos ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Pero ejemplo de qué? Nosotros debemos ser ejemplo de honestidad, conociendo que la honestidad es un conjunto de atributos personales que incluyen la decencia, ser decente, que incluyen el pudor,
que incluye la dignidad, que incluye la sinceridad, que incluye la justicia, que incluye la rectitud, la honradez en la forma de ser y de actuar. Debemos enseñar eso, pero no diciéndoselo, mostrándole nosotros que somos decentes, que tenemos pudor, que tenemos dignidad, que tenemos sinceridad, que somos justos, que somos rectos y que somos honrados. Es la mejor forma de enseñar, no es diciéndole que esas cosas son buenas, ni buscándole necesariamente la definición en el diccionario. Nosotros tenemos que formar a nuestros hijos dándole un ejemplo de respeto, entendiendo como respeto la consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona. Pero para nosotros enseñarles respeto, debemos ser respetuosos con los demás, que ellos noten que respetamos en todos los aspectos. A veces, por la consideración que uno tiene, llega a un lugar donde hay una fila muy grande y posiblemente todos en la fila están dispuestos a darle el turno a uno. Pero ese es un muy mal ejemplo. Usted puede tomar el turno, logró irse temprano en un lugar donde los que llegaron primero que usted se quedan. Ese no es el ejemplo que debemos dar a los hijos. Son pequeñas señales, son pequeñas cosas. Debemos ser ejemplo de los hijos en el amor, para que ellos puedan sentir y dar amor. Conociendo el amor como un vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Nosotros debemos ser ejemplo de los hijos en solidaridad, entendiendo como solidaridad la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Nuestros hijos deben ver nuestra forma de actuar en el momento que nosotros estamos frente a alguien a quien nos está necesitando. Cómo nosotros nos comportamos, cómo actuamos frente al problema ajeno. Nosotros debemos ser ejemplo de buena comunicación. ¿Y qué es ser ejemplo de buena comunicación? Esto es muy importante, porque en ocasiones nosotros entendemos que comunicación es hablar mucho con los hijos o hablar mucho con alguien. La comunicación es algo mucho más complejo que esto. Y uno de los problemas que tenemos con la comunicación es hablar una cosa y decir otra. Y muchas veces eso no sucede cuando mal usamos el lenguaje corporal. Es posible que a usted lo llame un vecino para pedirle, darle una información, usted no sabe para qué lo está llamando, allá voy, entonces usted hace un gesto desagradable, su hijo lo está viendo, ¿y qué va a aprender el niño? Que su vecino es un molestoso y que la llamada de un vecino es algo que es inoportuno siempre. Si usted sale con amabilidad a atender la llamada y a lo mejor es para darle una información o lo que sea, el niño nada más va a entender que usted respondió y salió. No va a asimilar el gesto que usted hizo, que al final es lo que él va a mantener en su mente como el comportamiento a tener con la llamada de un vecino. Yo digo vecino, puede ser cualquier otra persona, cualquier otra situación. Es decir, cuando lo van a buscar alguien a su casa, le están llamando, dile que yo no estoy aquí. Son pequeñas cosas. Son pequeñas cosas y nosotros debemos actuar con el ejemplo. Y nosotros debemos ser ejemplo de los hijos en el trabajo. Una de las cosas que me encuentro más tonta es que normalmente los hijos casi siempre desprecian el trabajo de los padres. ¿Porque ellos quieren? No, porque nosotros se lo enseñamos. Mis hijos lo que ven en la casa no es que las cosas materiales que Dios nos ha dado
ha llegado a través del trabajo en la medicina. Lo que ellos ven es que papi cuando está comiendo tiene que dejar la comida y yo no quiero estudiar esa medicina porque yo no voy a llevar esta vida. Si nosotros le predicáramos a los hijos, le dijéramos que la casa que tenemos, que puede ser cómoda, es dependencia de ese trabajo, y le hacemos ver las cosas positivas del trabajo, entonces ellos van a querer trabajar eso posiblemente, y si no eso, van a saber que el trabajo es bueno. Posiblemente los hijos de los profesores lo que manejan es que se pasan el día solo en la casa, porque su papi se fue a trabajar temprano, porque su madre se fue a trabajar temprano, se pasan el día solo con una trabajadora y ninguno va a querer ser maestro por eso. Tenemos que enseñarle lo bueno que es ser profesor y hacerlo con alegría y no mostrar disgusto del trabajo que realizamos delante de los hijos para nosotros poder tener definitivamente un hijo que ame el trabajo, que sepa que trabajar es un deber. En fin, tenemos que ser lo que queremos que nuestros hijos sean. Si usted quiere un hijo honesto, usted tiene que ser honesto. Si usted quiere tener un hijo respetuoso, usted tiene que tener respeto. Si usted quiere tener un hijo que ame, usted tiene que enseñarle al hijo a amar. Un hijo solidario tiene que ver que su padre y que su madre son solidarios. Tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos, igual que Jesús fue ejemplo de los discípulos. Por eso el tema se ha tratado de esta manera. La crianza de los hijos a partir de un modelo discipular, como lo hizo Jesús. Y siempre lo hizo así. Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, Pedro se negaba a recibir este acto de Jesús, y Jesús le dijo: lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo entiendes, pero luego tú lo entenderás. Y de ese momento vino algo muy importante. ¿Qué vino en ese momento? Una frase que es la que debería definir la actuación de todo padre. En el capítulo 13 del libro de Juan, el versículo 13 dice: ustedes me llaman, vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Y dice el versículo 15, en la versión Reina Valera: porque ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. La cita es Juan 13, 13 y 15, no Juan 15. Juan capítulo 13, versículo 13 y versículo 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Porque ejemplo os he dado de que como yo hago, vosotros también hagáis. Querido televidente, la palabra de Dios nos da todas las herramientas, no solamente para criar a nuestros hijos, nos da todas las herramientas para transitar por esta vida terrenal, el tiempo que Dios disponga que vamos a estar aquí, y transitar de la mejor manera, con trauma, porque se tienen trauma, pero con alguien que nos pone un bálsamo siempre, para que podamos soportar todo lo que venga. Debemos apoyarnos como familia en la palabra de Dios, porque hay mensaje para la familia desde el punto de vista del matrimonio, desde el punto de vista de los hijos, desde el punto de vista de nuestros vecinos, desde el punto de vista de la familia, que es una familia muy especial, la familia en la fe y además la familia de los amigos. Los amigos se definen como la familia que voluntariamente uno elige. De manera que en esta noche queremos dejar en ustedes no la experiencia que nosotros tenemos
como padres criadores, sino la enseñanza que está en la palabra de Dios, que usted puede revisar, que usted puede buscarla. Si usted quiere un manual de vida, un manual de crianza, un manual completo, lo va a encontrar en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para nosotros despedir esta parte. Ya luego de esto vamos a ver si el hermano Richard consigue la alabanza que pidió una hermana antes de empezar la meditación. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, te doy en esta noche y te doy gracias porque tú eres merecedor de todo, tú eres el dueño de todo, Señor. He estado en este lugar en tu nombre. He estado hablando de lo que tú puedes hacer por la vida de los hijos. Los humanos no somos ejemplo de nada. Jesús es ejemplo de todo. Los humanos tenemos pecado, los humanos somos personas que tenemos defecto y debemos inspirarnos nunca en el predicador, siempre en Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Él es el maestro. Él es el maestro y Él admite ser el maestro cuando dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Porque ejemplo os he dado de que, como yo hago, vosotros también hagáis. Hagamos, mis hermanos, las cosas como las hizo Jesucristo, y que la paz del Señor nos cubra y nos proteja por siempre. Amén. Farovisión, televisión comunitaria en Río San Juan.